A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente. Bienvenidos a la sexta temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Marcela Henao Pérez, médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Neurociencias y Biología del Comportamiento de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, y doctora en Neurociencias de la misma universidad. Doctora, qué placer tenerte por aquí de nuevo. Buenos días, Joseph. Gracias por la invitación. Mil gracias a ti por aceptarla y más especialmente el día de hoy por este tema que estoy seguro va a ser de mucho interés para las personas que nos van a estar escuchando, que es precisamente la artritis reumatoide. Vamos a contarle un poco a las personas lo que nos dice la ciencia frente al tema y empezamos a hablar contigo, Doc, ¿te parece? Ok. Mira, pues básicamente, para que tengamos un contexto, artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a aproximadamente el 1% de la población mundial. Y esto es una parte interesante, con una mayor prevalencia en mujeres, en una proporción de 3-1 respecto a los hombres. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, cerca de 23 millones de personas viven con artritis reumatoide en el mundo, enfrentando a estas personas no solo dolor articular, sino también limitaciones funcionales que impactan en la calidad de vida. En Colombia, para que lo traigamos más cerca, la prevalencia estimada de la artritis reumatoide es del 0.5 al 1%, lo que representa más de 200,000 personas afectadas, y este es un porcentaje que aumenta significativamente en mujeres mayores de 40 años. Las investigaciones, doctora, señalan que la depresión es una comorbilidad frecuente en pacientes con artritis reumatoide, con una incidencia que varía entre el 10 y el 25%, siendo más común esta en mujeres. Factores como el dolor crónico, las limitaciones funcionales y la progresión de la enfermedad contribuyen significativamente al desarrollo de síntomas depresivos en estos pacientes. Comprender entonces cómo los estados emocionales influyen en la artritis reumatoide es fundamental para desarrollar estrategias terapéuticas integrales que aborden aspectos físicos, pero también psicológicos de la enfermedad. Doctora, entonces, contémosle un poco a las personas. Primero, ¿podría explicarnos desde estas investigaciones en las que usted también está enmarcada qué es eso de la psiconeuroinmunoendocrinología, que suena rarísimo y suena además súper largo, y cómo se aplica eso al contexto de la artritis reumatoide y de otras enfermedades crónicas? Por supuesto que sí, Joseph, y lo dijiste muy bien. Pocas personas lo dicen. Aquí ensayando. Bueno, la psiconeuroinmunoendocrinología es una ciencia que estudia cómo el sistema neuroinmunoendocrino se comunican. Esa ciencia nos ha permitido dilucidar los lenguajes que se comparten entre estos sistemas, y su modelo de estudio es el estrés. Entonces, a través del estrés nos explican cómo todos estos sistemas se conectan y cómo el estrés, lo percibimos desde nuestro cerebro, desde nuestra psique, es interpretado y cómo puede repercutir en los demás sistemas. Entonces, por ejemplo, si tú estás bajo un estrés muy severo, puedes tener problemas no solamente a nivel de salud mental, porque el estrés podría llevarte a un trastorno de ansiedad o una depresión, sino que también se está relacionado con efectos adversos en la salud. Entonces lo han relacionado con enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, o enfermedades metabólicas. Hay diferentes enfermedades como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que es otra enfermedad autoinmunitaria, que ha tenido una relación muy estrecha entre el estrés y la enfermedad, y también otras enfermedades. Entonces es una ciencia que nos ha facilitado ver o retomar esa visión como holística del ser humano, no separando su salud mental de su salud física. Y en la artritis reumatoidea no es la excepción. Se ha observado que en estos pacientes una relación con el estrés. ¿Y qué sucede frente a esta situación? Puede estar o asociado en su patogenia como en empeorar crisis en estos pacientes. Pero, doctora, a ver,
Eso está muy interesante y de muy alto impacto porque básicamente nosotros normalizamos el estrés y pensamos que no es algo como tan fuerte a nivel biológico. ¿Cuál es ese mecanismo que lleva a la progresión de la artritis por medio del estrés? Ok, tengo que aclarar que el estrés tiene como dos divisiones grandes y es un euestrés o estrés bueno y un distrés o estrés malo. Aquí nos estamos enfocando en el distrés, en el estrés crónico, que es el que nos puede llevar a enfermar. El estrés agudo o euestrés, por lo general no, se recupera uno rápidamente y continúa su vida. Pero el estrés crónico es el que nos va a llevar a enfermar. Entonces, lo que se ha visto es que el estrés genera unos cambios en diferentes sistemas, activando ejes como el eje hipotálamo hipófisis adrenal o el eje simpático adrenomedular. O sea, son ejes en nuestro cuerpo que van a liberar unas neurohormonas. Y esta liberación de estas sustancias mantenidas en el tiempo, niveles altos, cronificados, son los que nos van a llevar a enfermarnos. En pacientes como artritis reumatoidea se ha descrito, por ejemplo, que ciertos tipos de personalidades inclusive y que sean más susceptibles a un estrés crónico pueden llevar como a padecer esta enfermedad. ¿Qué tipo de personalidades, doctora? Entonces, por ejemplo, las que son más ansiosas o también las que son muy introvertidas, las que pueden tender como a la depresión, a la tristeza. Se ha observado que este tipo de personas podrían favorecer, o este tipo de personalidad, perdón, podría favorecer la aparición de estas enfermedades. En la artritis reumatoidea, entonces, se ha observado que o puede estar asociada en su origen o puede, como te decía ahorita, empeorar ciertas situaciones en momentos de crisis. Y básicamente aquí el sistema inmune juega un papel muy importante, porque en la artritis reumatoidea hay un aumento de sustancias que favorecen la inflamación en el cuerpo y estas sustancias van a generar, además de las manifestaciones clínicas clásicas de los pacientes, el dolor articular, el edema, la fatiga, etcétera, también puede favorecer alteraciones a nivel del estado de salud mental, como la depresión, por ejemplo. Genial que toques ese tema, doctora, porque ya con ese contexto que tú nos has dado y con esa explicación tan clara de esta enfermedad y su relación con el estrés, sería muy interesante poder contarle a las personas cómo entra la depresión en la ecuación. Es decir, si ya sabemos que hay un mecanismo biológico sustentado por el estrés, la depresión ahí, ¿cómo entraría? Bueno, entonces, como te explicaba, son pacientes, primero, pues que es una enfermedad crónica. En sí, al ser una enfermedad crónica, en donde genera mucho dolor e incapacidad, pues esto va a favorecer a que lleve a una depresión, estados depresivos. Sin embargo, también se ha observado desde la psiconeuroinmunoendocrinología, como te me decía ahorita, esa relación entre el sistema inmune y esta parte psíquica, salud mental. Entonces se ha visto que estas sustancias proinflamatorias actúan también, o sea, es del sistema inmune, pero pueden actuar también a nivel del sistema nervioso central y actuar sobre ciertas áreas a nivel de mi cerebro que puedan favorecer estos estados depresivos, ¿sí? No solamente desde la parte de la conducta, sino también que estamos hablando de la parte de la neuroquímica, o sea, el estrés crónico lleva unos efectos a nivel del sistema nervioso central en donde puede producir disminución de ciertos neurotransmisores que son importantes para tu estado de ánimo. Y en este caso, pues disminuye esos neurotransmisores favoreciendo la depresión. Entonces, si te fijas, como es un sistema son muchos sistemas que se están comunicando de manera direccional, es hasta un círculo como vicioso, crónico, ¿cierto? Tengo una enfermedad crónica, tengo mucho dolor, esta condición me puede llevar a depresión, pero a su vez todos estos cambios a nivel inmunológico van a favorecer, además de más dolor, más estado pues de enfermedad, de fatiga, etcétera, puede llevarme aún más a un estado depresivo. O sea que básicamente podemos decir que la persona que manifieste más alto o más altos síntomas de depresión también puede presentar mayor dolor articular y físico cuando tiene esta enfermedad. Inclusive en las enfermedades reumatológicas, hay otra como la fibromialgia, por ejemplo, que los pacientes cuando están en unos momentos de mayor nivel de estrés o en estados de mayor depresión pueden tener crisis, agudización de sus cuadros, entonces pueden presentar muchísimo más dolor, por ejemplo, en este caso. Es muy impactante.
Traigámoslo un poco a la realidad en Colombia, porque básicamente las investigaciones nos cuentan que puede haber una diferencia entre los géneros, es decir, entre hombre y mujer, cuando hablamos de la prevalencia de esta enfermedad. Desde tu experiencia, desde lo que has investigado, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la artritis reumatoidea, tú muy bien lo dijiste al principio, es una enfermedad que es prevalente en mujeres. Tiene mucho que ver y se ha hipotetizado que tiene mucho que ver, por ejemplo, la parte hormonal. Se dice que hormonas como en hombres, como la testosterona, parece ejercer como un efecto protector en ciertas enfermedades autoinmunitarias, mientras que las hormonas en las mujeres parece como si fuera un factor que favorezca estas patologías. Entonces, si tenemos en cuenta que es una enfermedad que es predominantemente en mujeres, pues por obvias razones en la consulta vamos a ver más mujeres, ¿cierto?, con esta patología y que puedan también tener asociado estos estados depresivos. Sin embargo, también desde la neurociencia uno observa que sí hay una diferencia en la forma de pronto de afrontar y vivir estas situaciones de salud mental. A veces las mujeres pueden tener como una mayor predisposición, ya sea o por la parte patológica, como por ejemplo tener una enfermedad autoinmunitaria más prevalente en ellas, pero también de pronto por la parte cultural o social o el estigma que se vive, ¿cierto? Sin embargo, los hombres también pueden estar muy afectados. Incluso cuando un hombre padece una enfermedad autoinmunitaria como la artritis reumatoidea o como un lupus, por ejemplo, tiende a ser más severa la presentación. Y obvio que ellos también van a tener el riesgo de tener un compromiso de salud mental. Lo que sucede es que el estigma que se maneja es fuerte, tiene una influencia grande, porque se dice, no, usted es hombre, no puede llorar, no puede sentir, no puede expresar, tienes que estar siempre listo para el sustento de tu hogar, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que ambos géneros, obvio, van a estar en riesgo, y más si tienen una enfermedad crónica. Sin embargo, en el caso de la artritis reumatoidea, como es más prevalente en mujeres, pues lo vamos a ver más en ellas. Perfecto, doctora, y en ese orden de ideas, ¿qué estrategias terapéuticas integrales podríamos ofrecer para que la persona tenga una mejora en síntomas físicos, pero también emocionales? Excelente pregunta, Joseph, porque ahí es donde yo te decía ahora que la psiconeuroinmunoendocrinología nos permite esa visión integral del ser humano. Obvio que un paciente con una enfermedad autoinmunitaria tiene que estar bajo tratamiento médico, con su internista, su reumatólogo, médico de dolor. Correcto. Y tiene que tener su medicación. Sin embargo, no podemos olvidar esa otra parte. O sea, es un paciente con una enfermedad crónica, con un dolor crónico, que seguro va a tener un compromiso en salud mental. Entonces, ahí es súper fundamental e importante ese manejo integral, no solamente desde el punto de vista físico y médico, sino veamos el otro lado, desde la salud mental. Es súper importante el manejo por psicología, la psicoterapia. Hay otras herramientas que pueden ayudar, como el mindfulness, por ejemplo. Se está estudiando bastante. Herramientas que permitan a la persona poder gestionar todo relacionado a su enfermedad. No solamente esa parte física, sino también esa parte mental y emocional que les permita un mayor equilibrio y que pueda responder mejor a la medicación. Y se ha visto y se ha escrito en la ciencia, las personas que tengan un manejo más integral, tanto física como mentalmente, van a tener mejores respuestas terapéuticas, mejor adherencia e inclusive podrían llevar a disminución de las dosis de los medicamentos porque van a estar en un equilibrio. Cuéntanos un poco sobre esta investigación a la que tú estuviste, el artículo del que hiciste parte frente a este tema, cómo se llama, qué encontraron y dónde podemos encontrarlo. Ok, eso es un artículo que fue un artículo de revisión, básicamente se publicó en la Revista Colombiana de Psiquiatría y el título es Psiconeuroinmunoendocrinología, la respuesta al estrés, ritmo circadiano y microbiota en artritis reumatoidea. Básicamente lo que hicimos fue una revisión exhaustiva de la literatura en donde queríamos mostrar cuál era el efecto del estrés crónico en esta patología, pero también mirar la parte de los ciclos circadianos, los ritmos circadianos y la microbiota. Y lo que se observó es que estos pacientes van a tener alterados muchos de estos sistemas, que si nosotros no intervenimos de manera adecuada, pues va a ser un círculo vicioso en donde va a estar sufriendo más el paciente, estar más enfermo, empeorar su situación, etc. Entonces, este artículo lo que nos permite es ver la patología de una manera más integral, como lo he repetido
antes y hacer un manejo más personalizado de estos pacientes. Entonces, tener en cuenta los niveles de estrés de este paciente, de estos pacientes, la salud mental, tener en cuenta, por ejemplo, sus ciclos vigilia-sueño. Es supremamente importante el sueño, por ejemplo, y horas buenas de sueño. Ver también lo relacionado con la microbiota, que ahora está también muy de moda y muy estudiado, en donde se ha visto que estos pacientes tienen alteración de estos microorganismos que conviven con nosotros en nuestro sistema gastrointestinal. Y yo sé que tú lo has escuchado, hay un eje que se llama eje cerebro-intestino, en donde es fundamental también un equilibrio adecuado para este tipo de patologías. Entonces, los invito a leer el artículo, vale la pena, es una revisión muy completa, muy actualizada y nos va a permitir ver de una manera mucho más integral a estos pacientes con esta enfermedad. Doctora, y finalmente, ¿qué recomendación tú le darías concreta a las personas que nos escuchan en este momento que tienen o que no quieren como tal desarrollar la posible enfermedad crónica? Bueno, si tienen la enfermedad, sean adherentes al tratamiento, busquen también manejo, no solamente médico, sino también desde el punto de vista de salud mental. Busquen otras herramientas que les permitan gestionar sus emociones, es fundamental. Tener una buena vida social, estilos de vida saludables adecuados, dormir las horas suficientes, una alimentación sana. Ejercicio es fundamental. Muchas veces dices que tengo una artritis y no puedo hacer ejercicio. El ejercicio se puede también prescribir, ¿sí? Como si fuera una terapia con medicamento. Según tu situación se puede ordenar ciertos tipos de ejercicios que te pueden ayudar. En este momento el ejercicio se considera un tratamiento para muchas cosas físicas y también para salud mental. Si tú tienes estilos de vida saludables, es probable que puedas prevenir muchas enfermedades, ¿cierto? Entonces, es como llamándolos a que puedan aplicar estas recomendaciones para que tengan mayor bienestar, mejores estilos de vida. Doctora, qué maravilla escucharte y poder entender un poco más de este tema que parece complejo y lejano, pero que de personas como tú realmente se sienten más cercanos y más propios para poder hablar. Qué bueno, me alegra espero que lo hayan entendido. Bastante bien, doctora, mil gracias por la asistencia. Ay, no, gracias a ti y feliz día. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 3, temporada 6. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones